La anterior clase nos habíamos quedado en la descomposición de los vectores, una descomposición cartesiana. ¿Ya? Todo esto son componentes de un vector desde un eje cartesiano. ¿Ya? Y habíamos rescatado estas fórmulas. AX igual a coseno del ángulo, a y a seno del ángulo. ¿Ya? Hemos visto en detalle, igual las otras. A ver dónde lo tengo. Exactamente. Todo esto de acá. Entonces, algo importante, digamos, que debemos retener es que estas dos ecuaciones no siempre es coseno, no siempre es seno, es en función de qué ángulo es, ¿ya? Eso es algo importante. Y estas dos ecuaciones sirven cuando queremos hallar las componentes a partir de la magnitud y la dirección. Componente, componente a partir de la magnitud y de la dirección que es el ángulo, ¿ya? Y esas ecuaciones vienen de identidades trigonométricas, ¿ya? Estas identidades trigonométricas ustedes conocen, hemos visto en detalle en la anterior vez también. Cateto adyacente entre hipotenusa es el coseno del ángulo. Entonces, analizando el triángulo que tenemos, se deduce esta ecuación, que es al final esto de acá. ¿Ok? Y por otro lado tenemos lo que vendría a ser este par de ecuaciones, que el módulo de un vector es la raíz de las componentes al cuadrado en suma. Y el ángulo o dirección es el arco tangente de AY sobre AX. Y estas ecuaciones es para hallar la magnitud y la dirección, que es el ángulo, si es que tenemos las componentes AX y AY. Entonces es la inversa, ¿ya? Esto es para hallar las componentes cuando tenemos la magnitud y el ángulo. Esto es para hallar la magnitud y el ángulo cuando tenemos las componentes. ¿Ok? Un recordatorio rápido que hemos hecho la anterior vez. ¿Ok? Veamos este ejemplo. Esto de acá lo vamos a modificar para no confundir. Un ratito voy a modificar algo. Ya. Entonces, tenemos el siguiente vector. ¿Ya? El vector A. De la gráfica, ¿qué vemos A? Vemos que A está formado en X en -2 y en Y en 3. Del gráfico podemos ver cuáles son las componentes de este vector, ¿ya? Del gráfico, analizando el gráfico, podemos decir que el vector A, no se olviden que tienen que colocar una flecha cuando hablamos de vector arriba, va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es en X? En dirección X, esto de acá hemos aprendido que nos da la dirección, ¿ya? Y nos da la dirección en X, más cuánto es en Y con la dirección en J. J en Y. J nos da la dirección en Y.
Entonces, del gráfico vemos que en X tenemos menos 2 y Y tenemos 3J. ¿Ok? Entonces, esta es la representación cartesiana. Si es que queremos saber cuánto mide el vector, es decir, cuánto es su magnitud, cuánto es su tamaño, utilizamos este par de ecuaciones, ¿ya? Entonces, tenemos que el módulo o el tamaño del vector, que también podemos escribirlo A sin la flecha nos olvidamos. Ya cuando tenemos un vector y escribimos solamente la letra, de manera implícita estamos hablando de su magnitud. Va a ser la parte x al cuadrado, la componente y al cuadrado en suma. Reemplazando menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado y esto va a ser raíz de 13. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, ahora, si quiero hallar la dirección, ¿qué es la dirección? La dirección es cuán inclinado está un vector, ¿ok? Para dar la dirección, una manera es dar el ángulo, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar esta fórmula de acá, arcotangente de AY sobre AX, pero en valor absoluto. Dirección slash ángulo. Tenemos esta fórmula. Esta inclinación va a ser el arcotangente del valor absoluto de AY entre AX. Cuando utilizo, ok, calcularemos rápidamente. Arcotangente de AY, que es menos 2 sobre 3. ¿Cuántos, por favor, calculadoras? ¿Cuánto es el arcotangente de 2/3? El valor absoluto va a ser que el menos se simplifique. ¿Cuánto les da eso? 0.58. Ya, eso debe estar en radianes, ¿no? En grados, ¿me pueden dar, por favor? En grados hexadesimales. 37.43. 37 puntos, perdón. 43. 43,4 pongamos. ¿Ya? Entonces, gracias. No me fijé el nombre, pero gracias. Cuando utilizamos con valor absoluto, recuerden esta regla. Estamos encontrando el ángulo, ¿ya? Que parte, podemos encontrar varios ángulos. Podemos encontrar este de acá, podemos encontrar este de acá, podemos encontrar este de acá, ¿ya? Hay tres posibilidades. Mentira. Este de acá, ¿ya? Hay tres. El ángulo que encontramos es el ángulo que parte del eje X, ¿ok? Entonces, primero parte del eje X, ¿ya? Y el más pequeño puede ser este o este o este, ¿ya? Entonces no va a ser este de acá, que parte del eje Y, tampoco este de acá, ¿ya? Parte del eje X, pero el más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño de estos tres? Es el que he dibujado, ¿verdad? Es este de acá. Es el que sale, podríamos decir también, es el que sale, el que se ve del triángulo que se forma. Siempre se va a formar un triángulo. Entonces, del triángulo que se forma es ese ángulo. Entonces, no vendría a ser este de acá. Este está fuera del triángulo. Este de acá tampoco está fuera del triángulo. Y siempre partiendo del eje X. ¿Ya? Entonces, eso puede memorizarse de manera mnemotécnica. ¿Ok? Entonces, estamos encontrando el ángulo y, ojo, es muy importante indicar cuál es ese ángulo. ¿Ya? Entonces, aparte del gráfico decimos, ese ángulo es este de acá. No es este de acá, por si acaso, digamos, como estaba antes, que lo he borrado. Entonces, siempre que den ustedes un ángulo, tienen que indicar dónde está ese ángulo en el gráfico. Si no, la respuesta es ambigua, es incompleta. ¿Ya? Ah, hice una pregunta, perdón por interrumpir. Está bien, está bien, te Los escucho. ángulos en la parte del arco tangente no están, la fracción está mal puesta. ¿No sería 3 sobre menos 2? Tienes razón. 3 sobre 1, gracias por la corrección. ¿Cuánto da?
Ahora, 3 sobre menos 2 debe dar 63,2, 63,6 62.56. y 62,56, ¿no? 62,6. Gracias por la corrección. ¿Ya? Ingeniero, otra duda, perdone. Sí. ¿El signo menos automático se va a ver positivo o no se lo toma en cuenta? Así, cuando pones valor absoluto, todo menos Cierto, sí. se va, digamos. ¿Ya? Ahora, Perdón, eso ingeniero. es un método hay varias convenciones, ¿ya? Para sacar el ángulo. Una convención es esta, de hacer con valor absoluto y el ángulo siempre va a ser el más pequeño saliendo del eje X o el que se encuentra en el triángulo, ¿ya? Hay otras convenciones donde no se pone el valor absoluto, pero el ángulo es el que sale de la parte positiva del eje X. Pero hay que analizar a veces también eso. Por eso me parece más sencillo esto de acá. Esto es lo que yo les presento. Si es que tienen otra convención y les es más fácil, pueden utilizar otra convención. Lo importante es que no cometan errores, ¿ya? Ya. Eh, ¿Y los grados los vamos a trabajar con sexagesimales o centesimales? Porque con Sexagesimales. entonces ahí me Sexagesimales. saldría 59, me sale. No hay Ya. problema. ¿Pueden confirmar a alguien, por favor? ¿Cuál es? Si es 62 o 59. ¿Alguien más? 59, 30. 3. ¿Sale esto o sale 62? ¿Alguien más, por favor? Ahí me sale 56,30. A ver esto. A mí Igual, igual me ingeniero, sale me sale Sí, 56,30. 56,30. Sí, Yes. perdón, leí mal, leí mal. No hay problema. Ok, ¿alguna pregunta más? Listo. Entonces, acá levanten la mano, por favor, para que hagamos de manera ordenada. Los que quieran participar, para que vaya anotando. Pregunta sencilla. Estoy empezando sencillito, ¿ya? Vamos a ir luego aumentando la velocidad y el nivel en función de cómo vamos asimilando todo, ¿ya? Tenemos lo siguiente. Tenemos la gráfica, ¿ya? Nos dice A y B en la gráfica y simplemente nos dice cuánto es A en esta forma y cuánto es B en esta forma cartesiana. ¿Ok? Entonces, ¿quién quisiera participar? ¿Cuánto sería A? Levanten la mano. Jonathan. Inge, buenas tardes. A sería menos 4i menos 2j. Ya, está muy bien. ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Nos puedes explicar para que todos asimilen? Bueno, bueno, estoy situando el eje de coordenadas en el inicio del vector A. Ya, Entonces, como se va al cuarto cuadrante, entonces X sería negativo y Y sería negativo. Recorriendo los cuadraditos sería menos 4 izquierda hacia izquierda y menos 2 hacia abajo. hacia abajo, exacto. Entonces tenemos los vectores, gracias, ahorita te anoto. Tenemos los vectores, ¿verdad? Y les había dicho la anterior vez, los vectores los podemos mover. O sea, acá no está claro, bueno, acá se muestra el eje, ¿no? Pero digamos que lo vamos a mover ese eje, como dijo Jonathan, en otra parte. Digamos que lo movemos acá, digamos, para que se vea bien. O sea, acá movemos el eje. Y los vectores podemos moverlos. Lo que no podemos es agrandarlo o, eh, o cambiarle la dirección, la inclinación. Entonces, simplemente movido. Y moviendo, vemos que en X este vector es 4 a la derecha, es decir, 4 en dirección, perdón, a la izquierda, en dirección menos I, y 2 hacia abajo, es decir, 2 en dirección hacia abajo. Y Jonathan, ¿cuánto sería B? Haciendo el mismo razonamiento. Sería menos 4i más 5j. Exacto. Sería menos 3, ¿no? ¿O no? Sería menos 3, perdón. Movemos, vemos que, o acá mismo vemos que tenemos que ir 1, 2, 3 hacia la izquierda y 5 hacia arriba. Entonces sería menos 3i más 5j. Esta es la representación cartesiana, ¿ya?
Esta es la representación con las componentes. X y Y. ¿Qué más quería decir? Un ratito veamos esto. Y acá vamos a hacer eso. ¿Ok? Entonces, ejemplo sencillo para entender bien estas cosas. Jonathan, ¿no? Sí, Solo hay un Jonathan, ¿te puedes fijar, por favor? Una lista. Ok. Ahora, otro ejemplo sencillo, pero al revés. Lo que tengo es lo siguiente. Tengo el tamaño del vector. Esta flecha roja vale 2 en tamaño y tiene una inclinación de 30 grados. ¿Ok? ¿Cuáles son las componentes? Utilizamos las familias de ecuaciones que les he mostrado, que es que Bx es el módulo por el coseno del ángulo, By es B por el seno del. Pero ojo, esto repito mucho ya, porque a veces cometen errores en esta parte de mal repetir. Estas ecuaciones salen de relaciones trigonométricas. No siempre acá es coseno, no siempre acá es seno. Hay que a veces validar eso. Es coseno y seno cuando el ángulo está pegado al eje X, ¿ya? Notaremos por si acaso eso. Estas ecuaciones son válidas solo cuando el ángulo es menor a 90 grados, ¿ok? Primer punto. Y está pegado o está partiendo, como quieran llamarlo, está pegado al eje OX, ¿ok? Si tuviéramos otro ángulo como este, cambiaría, ¿ya? Si el ángulo fuera esto de acá, sería otra cosa todavía, ¿ya? Entonces siempre hay que encontrar ese ángulo que nos interesa para hallar esto, reemplazar. Y reemplazamos y encontramos cuánto es Bx, By. ¿Cuánto es seno de 30? Es 1/2. Esto va a dar 1. ¿Cuánto es 2 por el coseno de 30, por favor? Raíz de 3, creo. ¿Pueden confirmar? Una vez que encontramos eso en calculadora, decimos que entonces B va a ser igual a ¿qué? A Bx, que es raíz de 3 en dirección Y, más 1 en dirección J. Hemos hallado las componentes a partir del módulo y del ángulo. Hemos hecho la inversa. Esto sale así, ¿verdad? ¿Me confirman? Raíz de 3 y 1. Ingeniero, sale eso. Sí. Ya, perfecto. Ahora, levanten la mano, por favor, para participar y sacar por los puntos extra. Tenemos un primer ejercicio que nos dice lo siguiente. En un instante dado, un avión está a 100 kilómetros en una dirección de 30 grados, ¿ya? Al sur del este del aeropuerto, ¿ya? En dirección de 30 grados hacia el sur del este del aeropuerto. Si el eje X apunta al este y el eje Y apunta al norte, ¿cuál es el vector de posición? Hemos visto que la posición, esto de acá, es un vector, la distancia es un escalar. ¿Cuál es el vector posición del avión? Primer paso acá, vamos a hacer el 1, esto de acá es el 1. El primer paso es hacernos un diagrama, ¿ya? Eje X, eje Y. Al mismo tiempo, el problema nos dice que esto va a ser el este y esto va a ser el norte. ¿Cómo dibujo la posición del avión? Para ponernos, vamos a tener primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿verdad? Esto han visto en trigonometría en algún momento. ¿En qué cuadrante tengo que colocar el vector posición del avión? Levanten la mano, por favor. Los que quieran participar. Ok, vamos primero con Diego. No bajen la mano los demás. Diego, ¿en qué cuadrante? En el cuarto, Inge.
Ya, en el cuarto. Porque, Jorge, ¿tú qué dices? ¿En el cuarto también? Ingeniero, porque ahí está el sureste. Perdón, ¿puedes repetir? Y en el cuarto, ingeniero, porque ahí está el sureste del aeropuerto. Ya, esa última parte no entendí bien. ¿Por qué en el cuarto cuadrante? ¿Qué información de acá nos da a entender que es en el cuarto cuadrante? Jorge. Si no, Diego. Ahí, Nos dice Inge que está al sur del este, entonces tiene que estar entre el sur y el este, que sería el cuarto cuadrante. Exacto, ¿ya? Nos dice que del sur, así partiendo del este, yendo en dirección sur, se encuentra una dirección de 30 grados. Entonces, el avión va a estar por acá más o menos, de tal manera que su posición está a 100 kilómetros y con esta dirección de 30 grados. Acá tendríamos que dibujar los 30 grados, ¿ya? Entonces, entender esta parte es importante, porque si entendemos mal, esto podemos graficar algo así, digamos, o dibujar algo así. Y son posiciones diferentes. Esto es una cosa, esto es otra cosa, esto es otra cosa. Son tres vectores diferentes, ¿ya? Ahora, ¿qué es 100 kilómetros, Jorge? Desde el punto de vista vectorial. sería la su magnitud. La magnitud. ¿Ok? Entonces, los 100 kilómetros es la magnitud, vamos a llamarlo vector R, como dice acá de posición. La magnitud son los 100 kilómetros y el ángulo son los 30 grados. Ahora, Gael, la pregunta es hallar las componentes o hallar la posición de esta manera. X en Y más Y en J. ¿Cuánto tiene esto en X? ¿Cuánto tiene esto en Y? Mejor lo voy a escribir de esta manera para que se vea mejor. Rx y Ry. La pregunta es ¿cuánto es la parte en X de R y cuánto es la parte Y de R? ¿Cómo calculamos eso, Gael? Por los 100 kilómetros que nos dieron. ¿Ya? ¿Qué escribirías exactamente? A ver, en el X pondría 100 y la verdad en el Y no sé. Ya, ok. ¿Alguien más quiere complementar? Si no, Diego, ¿qué sería Rx? ¿Qué sería Y? ¿O Jonathan? ¿O Jorge? Si no me equivoco, Inge, RY sería hipotenusa por seno de 30. Ya. Aplicamos esto de acá. Ya, aplicamos lo que acabamos de ver. Entonces, Ry, ¿qué es? Va a ser el módulo del vector por el seno de 30. Rx, ¿qué va a ser? El módulo del vector por el coseno de 30. ¿Está claro esa parte, Gael? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, acá hay algo importante que tengo que añadir. Hay algo que está erróneo. ¿Quién me corrige? Jonathan, tal vez. ¿O quién me corrige? Iber. En este caso, el ángulo nos dice que el coseno sería Y, porque X estaría, no sé si me doy a entender, o sea, Sí, entiendo lo que quiere decir, pero es correcto. Está bien lo que hemos hecho. Fíjate, el ángulo tiene que estar pegado al eje OX y el ángulo está pegado al eje OX, ¿verdad? No está pegado al eje OY. Entonces, está bien esto de acá, el coseno y el seno. Benjamín, tal vez. Tal vez el signo de Y, ingeniero, porque es Exacto. negativo. ¿Ya? Entonces, estas ecuaciones de acá, ¿ya? No analizan el signo, ¿ya? Esto no
analiza el signo. ¿Ya? El signo debe analizarse aparte. Y debe analizarse aparte, y voy a ponerlo entre paréntesis gráficamente. ¿Ok? Entonces, del gráfico, vemos que Rx es hacia la derecha son positivos, horizontal, entonces no cambia, pero Ry es hacia abajo y sabemos que Y es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Entonces tengo que meterle este signo. Si no le meto este signo, pues estoy dando un resultado equivocado. Y reemplazamos. Por favor, 100 por el coseno de 30, ¿cuánto es? Y 100 por el seno de 30 debe ser 50. El otro es 86.6. 86.6, gracias. Negativo, ¿no? Menos 86,6 kilómetros, ¿ya? Importante las unidades. Y 50 kilómetros. Finalmente, el vector posición, ¿qué va a ser? Va a ser 50 hacia la derecha menos 86,6 hacia abajo. Esto en kilómetros. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿No sería al revés, Inge? Sobre todo con el signo. Sí, perdón. Acá está. Esto de acá es menos 50 y este es 86,6. 86,6 y menos 50. Menos 50. Preguntas. Sobre todo en el signo, sobre todo por qué es coseno, por qué es seno, por qué es el cuarto cuadrante y no el tercero. ¿Ya? Porque cualquiera de esas cositas cambia, les da un resultado totalmente diferente y es erróneo. ¿Ya? Estaría mal en el examen. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Sí, Fernanda. En el caso que, digamos, como en un ejercicio nos pide hallar las componentes, entonces tendríamos que considerar los signos, ¿verdad? Sí, sí. El signo viene con la componente. ¿Ok? No es lo mismo decir 50 en J que menos 50. ¿Ya? Uno es hacia arriba, el otro hacia abajo. ¿Ok? La parte 2 nos dice encontrar la magnitud y dirección dadas las componentes. Entonces tenemos el vector con las componentes y nos pide el módulo y la dirección. ¿Ya? Y ahora acá nos dice algo más. Nos dice que el ángulo tiene que ser medido con respecto al eje X positivo y en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces nos está especificando de manera muy precisa qué ángulo tenemos que encontrar. Esto de acá lo achicaré. A ver qué medio campo de hacer. Entonces, tendríamos, como les había dicho, algo que ayuda mucho, que yo les aconsejo hacer es un pequeño gráfico, justamente para encontrar bien en qué cuadrante estamos. Me dice menos 3i y 2j. Entonces, menos 3 a la izquierda y 2 en j. Entonces, ¿en qué cuadrante estamos? Más o menos. Segundo. Estamos en el segundo. Más o menos sería algo de este estilo. ¿Ok? Me pide el módulo. El módulo no es muy complicado. Simplemente puedo reemplazar la fórmula. Y este módulo, les repito, ¿de dónde viene? De Pitágoras, ¿ya? Esto es Pitágoras. Es hipotenusa al cuadrado, es catetos al cuadrado en suma. Reemplazamos.
sabemos que es menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿ya? Es lo que nos dice el problema. Esto nos da lo mismo que creo que el anterior slide, nos da 13. Listo, no hay donde perderse. Acá. El ángulo que mido respecto del eje positivo, ¿ya? Y midiéndolo en sentido antihorario. Entonces, el problema me está diciendo, tienes que partir de acá, de eso que está en rojo. No de acá, no de acá, no de acá. Tienes que partir del eje X positivo. Hay dos posibilidades. Posibilidad 1 y posibilidad 2. ¿Qué tienen estas de diferentes? El sentido. Uno es sentido horario, y el otro es sentido antihorario. Y el problema nos dice en sentido antihorario. Entonces, vendría a ser esto de acá. Tenemos que hallar este ángulo que lo llama teta. Con el método que yo les he dado, ¿ok? Siempre hallamos el ángulo más pequeño que parte del eje horizontal. Entonces, sería alfa. Con el método que les he dado, podemos decir que alfa es el arco tangente del valor absoluto, no se olviden del valor absoluto, es muy importante, de AYX. Arco tangente de 2 sobre menos 3. ¿Cuánto es esto, por favor? Arco tangente de 2/3, ¿o es lo mismo de acá? 33,69. Ya. ¿Pueden confirmar a alguien más, por favor? 33. Está bien. Sí, Perfecto. Entonces, fíjense, con esta fórmula hallamos siempre el más pequeño que sale del eje X. Pero la pregunta no me dice hallar alfa, no me dice hallar esto, me dice hallar este ángulo. ¿Cómo hallo ese ángulo? 180 menos 33.7. Exacto. Entonces, como dice Rodrigo, por trigonometría, vemos que acá hay media vuelta sabemos que es 180, entonces va a ser, teta va a ser 180, esta media vuelta, menos este trozo, menos alfa. ¿Ok? Entonces decimos 180 menos 33,7 y esto nos da 146,3, por favor. Está bien, hija. Ok, perfecto. Preguntas, dudas. Alfa y teta ambos describen la dirección. Ambos son correctos, ¿ya? Solo que nosotros estamos entregando alfa, teta, porque es lo que nos pide el problema. Pero podríamos dejarlo con alfa. Lo que es importante es que haya un gráfico, esto es importante, que haya un gráfico que indique qué es alfa. Un gráfico que indique qué es teta. Si no tenemos este gráfico y solamente colocamos esto o esto, la respuesta es ambigua, incompleta. ¿Ya? O habría que escribir el vector está en el segundo cuadrante o escribir cosas de este estilo, digamos, ¿no? Que detallen, pero mucho más sencillo, pues un gráfico. ¿Dudas, preguntas? Levanten la mano todos los que han participado, por favor. Me recuerdo de Jorge, me recuerdo de Rodrigo. ¿Quién más? Diego. Jonathan. ¿Nadie más? Creo que Gael participaste, si no me equivoco. Sí, bueno, pero no respondí bien. Está bien, lo importante es que estás en clases. ¿Alguien más? Iber. Ya. Pueden bajar la mano. A Benjamín, estoy bien. Ok, entonces con esta parte ya tenemos claro lo que es descomponer. ¿Ya? Acá haremos un nuevo video, otro segmento.